asiento. Todo lo que el Señor Jesucristo enseña básicamente está depositado en lo que se conoce como el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios. Sin embargo, de la enseñanza de Jesús se desprenden tantas, pero el Señor ha permitido, por su inmensa misericordia, de que podamos comprender o estudiar un tema que tiene que ver mucho con el tiempo actual, ¿sí? Ustedes y yo sabemos que no es lo mismo el tiempo que estamos viviendo ahora al tiempo que vivíamos hace 20 años o hace 30 años, ¿cierto? Y los que son evangélicos de hace mucho tiempo siempre hemos escuchado que la Escritura dice que Cristo viene pronto, pero que ese Cristo viene pronto ha tomado un color y un peso muy diferente a hoy, a lo que era hace 2, 3 años, 5 años atrás, ¿cierto que sí? Y cada día las señales vienen en un cumplimiento profético acelerado. Y uno de los temas que más golpea a la iglesia de Cristo, porque el tema es para la iglesia madura, y algunos dirán, no, pero es que yo todavía no estoy maduro. No importa, si usted hace parte de la iglesia de Cristo, el Señor a través de su palabra y del Espíritu Santo le enseñará a madurar, porque el tiempo está cerca. Y ahora está más cerca que nunca. Y uno cree que el diablo se sale con la de él y hace las de él, y cuando uno ve las noticias, resulta que Satanás se supera a sí mismo, hace una peor. La maldad viene en un aumento tremendo. Pero también la Biblia dice que en el aumento de la maldad, la gracia del Señor sería sobreabundante a esa maldad. Amén. Y uno de los temas que la iglesia debe tener en cuenta todo el tiempo, todo lo debemos tener en cuenta, pero a nivel de congregación, a nivel de ministerio y a nivel de vida personal, el tema que el Señor quiere que todos nosotros profundicemos en esta hora es el tema del avivamiento. Porque coloquialmente y comúnmente, y si usted no lo ha escuchado, lo va a escuchar ahora, se habla de que para el final de los tiempos vendría un gran avivamiento. ¿Han escuchado eso? Y muchas iglesias predican sobre un gran avivamiento. Y lo primero que se le viene a la mente al pueblo cuando se habla de un gran avivamiento es que casi siempre ¿qué es? Alegría, ¿cierto? Gozo, una iglesia multitudinaria, ¿cierto? Gente danzando, gritando, ¿cierto? Fuegos artificiales, ¿cierto? Predicadores que hacen y todo el mundo se cae, y lenguas, y todo eso, ¿cierto? Es lo primero que se nos viene a la mente, ¿cierto? Pero resulta que esa es una manifestación del avivamiento. Es una manifestación. Cristo no tiene problema con la iglesia multitudinaria, ¿no? Cristo no tiene problema con la danza, Cristo no tiene problema con que se inspiren estrategias para que todo se haga de una forma hermosa y llamativa, donde los niños reciban la palabra, pero como niños también tengan un tiempo de diversión. Cristo no tiene problema con los banquetes, Cristo no tiene problema con nada de eso. Es más, Cristo no tiene problema porque la gente vaya a ver un predicador y solamente vayan por ese predicador. Cristo no tiene problema con eso. Porque no es por el predicador que viene la gente. La gente puede creer que viene por un predicador. Lo importante no es por quién viene, lo importante es con qué se van después de recibir de ese predicador. Amén. Pero cuando hablamos de un avivamiento cristocéntrico, y ese es el tema que el Señor por su misericordia me va a permitir hablar, va mucho más allá. Miren, en el primer servicio, el Señor nos hablaba a través de Isabelita acerca de que hay unos grandes mandamientos, pero también hay unos mandamientos pequeños. Y a veces nos centramos tanto en los grandes mandamientos que descuidamos los pequeños. Y uno de esos, por ejemplo, es la mentira. Y uno puede estar siendo más mentiroso que Pinocho y la gente no se está dando cuenta. Pero el Espíritu Santo sí. Entonces la gente dice, no, es que yo no fumo, yo no bebo, yo no hago esto. Y eso está muy bien. Pero lo que se está moviendo en nuestro interior, a eso también hay que prestarle atención.
Y en el contraste de lo que es un avivamiento cristocéntrico es precisamente teniendo en cuenta que un verdadero avivamiento, según la Biblia, está altamente ligado a la conversión del alma. Porque la conversión y la convicción de su alma referente a su salvación y a su palabra es lo único que te va a sostener a ti y a mí en el tiempo que está pronto a suceder. Porque el Satanás se levantará con furia contra los hijos de Dios. Y Jesús lo advirtió, y si es del caso, hará tropezar incluso a los escogidos. Una de las estrategias del diablo, ¿sí? Y no es por darle protagonismo a él, pero es que si ustedes y yo no conocemos el enemigo al que nos enfrentamos, dígame cómo le podremos entender la batalla y cómo se le va a poder ganar. Ahora, yo le quiero aclarar una cosa. Ningún ser humano en sus fuerzas le puede ganar la batalla a Satanás. Todos necesitamos estar revestidos del poder de Cristo y la unción del Espíritu Santo para poder salir a flote contra él. Y no porque él sea lo último en guaracha, no, lo que pasa es que él tiene un dominio y una potestad que le ha sido dada directamente por el Padre. Así que ustedes y yo no podemos pelear contra eso, lo que debemos hacer es saber cómo resistir. Santiago 4:7, ¿qué dice? Resistir al diablo, sujetaos primeramente a Dios, sujeción a Dios, resistid al diablo y él huirá. Eso es guerra espiritual, amén. Muy bien, entonces, ¿qué es un avivamiento? El avivamiento es la intensidad o la fuerza aplicada a algo o a alguien. O sea que el avivamiento tiene que ser producido por un avivador. Pero para poder que haya un avivamiento tiene que haber una base. Si no, ¿de dónde se va a encender? Esto es como un asado de carbón. Si usted tiene un carbón y yo tengo un carbón encendido y los demás están fríos, ¿uno qué hace? Sopla y aviva ese solo carbón hasta que ese carbón enciende el de enseguida. Y ese avivamiento enciende el del frente. Y ese avivamiento enciende el de atrás. Y cuando menos piensa está toda la caldera. Pero empezó por uno. Amén. Entonces, ¿el avivador quién es? Es Cristo a través del Espíritu Santo. Pero para que haya un avivamiento en la iglesia debe tener un fundamento. Y ese fundamento es el conocimiento de su palabra. Amén. Porque la Biblia ¿qué dice? Que para este tiempo se levantarán ¿qué? Falsos maestros, falsos cristos y espíritus engañadores. Y no solamente eso, sino que harán señales y prodigios para que incluso usted y yo, que ya tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, caigamos en cosas que no son de Dios. Es una realidad, ¿sí? Y hablando del avivamiento que estamos acostumbrados a entender, es porque ese no es un avivamiento bíblico, porque ese avivamiento mueve las emociones. Y las emociones en el ser humano son pasajeras. Hay gente que la alabanza es muy bonita, porque saltan, porque se divierten, porque le encanta cómo canta la banda, porque tiene muy buenos músicos, porque la cantante es bonita, porque el baterista es bonito, porque predican lindo mientras ministran la alabanza, pero terminó la alabanza y esa emoción se fue. Y el día que se predica sobre el pecado, el día que se predica sobre la venida de Cristo, el día que la palabra confronta, la gente sale y se va. Y entonces pasan de la iglesia de Éfeso a la de Esmirna, de la de Esmirna a la de Tiatira, de la de Tiatira a la de Filadelfia. Y cuando menos piensan, detrás de emociones, de avivar unas emociones, han recorrido las 7 iglesias del Apocalipsis y ninguna les sirvió. Pero el avivamiento cristocéntrico tiene que ver con el entendimiento. Y quiero que vamos a la palabra, al Evangelio de Juan capítulo 15. Vamos a estar estando entre Juan y Mateo, ¿listo? Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5. Evangelio de Juan capítulo, versículo 5. Y cuando esté ahí me dice un fuerte amén. ¿Listo? Y lo vamos a leer en versión Reina Valera. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Y qué dice la escritura? Este episodio que vamos a estudiar o que vamos a leer es previo, eso es en el monte Getsemaní, previo a la entrega del Señor Jesús
en la cruz del Calvario, ¿sí? Esa noche, previo a la muerte del Señor Jesús, hubo varios sucesos. Él celebró la Pascua, instituye la Santa Cena, anuncia la negación de Pedro, anuncia la traición de Judas y lo despacha para que haga lo que tenga que hacer rápido. Y luego se lleva a los discípulos al monte y en el monte da una prédica, da una enseñanza y después de eso ora por ellos. Y luego él se va a orar y es cuando llora lágrimas de sangre y todo lo que ya conocemos, listo, previo a la muerte de él. Y en el versículo 5, el Señor Jesús especifica y dice: yo soy la vid, vosotros ¿qué son? Los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y contraste a esto en Mateo 12:30, que el mismo Jesús en el mismo escenario o en un escenario similar dice: el que no está conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y cuando hablamos de un avivamiento cristocéntrico, ¿qué es lo primero que Cristo está diciendo? Que Él es el árbol que produce la vid verdadera. Y que las ramas que somos nosotros, conectados a la vid, a Él, a su palabra, a su enseñanza, a su carácter, es que podemos dar fruto. ¿Y ese fruto cuál es? El fruto del Espíritu. Porque las lenguas pasarán, la profecía pasará, ¿cierto? Eso lo dice Pablo. Todo pasará, pero lo único que permanece, ¿qué es? La palabra del Señor. ¿Y las manifestaciones del Espíritu son importantes? Sí. ¿Son necesarias? Sí. Pero el fundamento de la vida cristiana no son las manifestaciones, no son las emociones. Es el fundamento del entendimiento y eso es lo que Jesús quiere decir acá. Cuando yo con mi entendimiento y usted con su entendimiento toma una decisión de que pase lo que pase, vamos a estar allí. Y la única forma de que un hombre y una mujer de Dios puedan tener un verdadero avivamiento es porque tienen que tener un carbón encendido, aunque sea uno dentro de sí. Amén. Para poder que el avivador venga en los momentos necesarios, casi siempre en los momentos de crisis y de luchas, cuando a usted nadie le puede colaborar y solamente quedamos en manos del Señor. Y el avivador, que es el Espíritu Santo, venga y mueva ese carbón encendido que está en nosotros para que germine y se pueda dar un fruto, aún en medio de la prueba. Amén. Muy bien. El avivamiento bíblico es un despertar espiritual. Y podemos conocer en la Biblia muchos avivamientos. Ahorita cuando el Señor nos hablaba a través de Julie el libro de Ageo, si uno estudia el contexto de todo el libro de Ageo, que hace también honor al libro de Esdras y Nehemías, porque menciona a Esdras, a Nehemías, a Zorobabel, ese avivamiento, según la Biblia, fue después de la deportación a Babilonia. ¿Y sabe qué avivó el pueblo de Israel en ese momento, aun cuando no tenían nada? Cuando Esdras leyó la palabra. Y más adelante vemos otro gran avivamiento en Hechos 2. Cuando Pedro, ¿qué hace cuando recibe al Espíritu Santo? Da una prédica tomando desde Génesis hasta el momento en que Cristo muere en la cruz. Y la prédica de la palabra fue lo que hizo. Y la Biblia que dice en Hechos 2:37, que se compungieron tanto de corazón que dijeron: ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué les dijo Pedro? Tienen que creer en Jesús. Una persona avivada, conforme al entendimiento y conforme al concepto bíblico, está cimentada en los mandamientos y en el carácter de Jesús. Y eso, mis queridos hermanos, iglesia del Señor, no se da con las manifestaciones, se da es con el entendimiento. Se da con el fruto del Espíritu. Amén. Hay muchas personas, yo me incluyo en ellas,
que hemos sentido la presencia del Espíritu Santo. Amén. Porque hay momentos, Señor, delega, por así decirlo, prepara un momento de ministración. Y no hay nada más hermoso que eso, ¿cierto que sí? Donde podemos llorar, donde podemos reír, donde podemos confesar, escuchamos las lenguas angelicales que Dios le da a algunas personas. Pero terminada la ministración, ustedes y yo tenemos que salir a seguir trabajando en el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio y fe. Trabajemos uno solo de ese fruto y verá que se nos va toda la vida. ¿Es así o no es así? Y en eso consiste el avivamiento cristocéntrico, la permanencia del Espíritu Santo sobre una persona. Ahora, la Biblia sí habla de un gran avivamiento. Y ese gran avivamiento está en el libro de Mateo y ya está sucediendo. El libro de Mateo capítulo 24, en el versículo 14. Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 14. Y resulta que eso está en Mateo 24, 14, y este gran avivamiento es una señal del final de los tiempos. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Que sería que predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de a todas las naciones. Cuando termine de predicarse el evangelio en todo el mundo, vendrá el fin. Y usted y yo, ¿cómo sabemos que estamos viviendo ya, se está moviendo ya el avivamiento? Porque resulta que incluso los esquimales ya recibieron Biblias. En el polo norte y en el polo sur ya se está hablando de Jesucristo. Ya se transcribieron Biblias incluso a tribus de las selvas amazónicas, africanas en sus idiomas nativos. Y eso hace una década era imposible. O sea que el avivamiento ya está andando. Y si eso es una señal del fin, ¿qué significa? Que el fin está como cerquitica. Pero ¿cuál es lo contrario de un avivamiento? Y Jesús lo explicó en Mateo 24:10, ahí arribita. 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Venga, yo le voy a decir una cosa, amado hermano y amada hermana, con mucho temor del Señor, pero con la autoridad espiritual que Dios me ha dado. Cuidado con recibir profecías. Y si usted tiene el don para profetizar, profetice según lo que el Espíritu le diga, pero debemos tener en cuenta que aquí hay una autoridad. No estemos recibiendo profecía de todo el mundo, por muy santo que parezca. No estoy diciendo con eso que no reciba una exhortación de parte de alguien que el Señor envía, porque a veces hasta los niños lo exhortan a uno. Y si no, pregúnteme a mí con como 20 años como maestra, ¿cuántas exhortadas me han pegado? Los niños le dicen a uno lo que es. Usted está muy vieja ya, profe. Usted está gorda, usted está fea. Usted muy esto, usted esto. Y los niños le dicen sin anestesia. Y usted no tiene que hacer, pues tener carácter y... Pero así. Y cuando uno se ofende porque uno no le recibe al hermano o a la hermana, incluso no le recibe ni al pastor las exhortaciones, el Espíritu le dice, vaya papi usted y dígaselo sin anestesia. Y viene el niño así pequeño y le dice, profe, ¿usted por qué es tan fea? ¿Y por qué habla tan feo? ¿Y usted por qué tiene esa cara así? ¿Y usted por qué hace esto? ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a ofender con el niño? Porque es que entre nosotros nos podemos ofender y podemos decir, yo no se lo recibo. Pero si el Espíritu le manda a un niño... Entonces, una cosa es recibir una exhortación. Una cosa es recibir algo que el Espíritu inspiró en una persona para ir a decírselo a usted o a mí. Y otra muy distinta es estar recibiendo profetas y cosas ahí y que le estén imponiendo manos y le estén eso, porque para imponerle manos usted tiene aquí un pastor. ¿Amén? Muy bien.
Y luego ahí en el versículo 12, multiplicado la maldad. ¿Qué es lo contrario al avivamiento? El enfriamiento. El amor de muchos se enfriará. Pero ¿dónde está la condición? Mas el que persevere, el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Mire, la Biblia es clara y Jesucristo está siendo claro. La condición para conservar la salvación es perseverar hasta el fin. La salvación es gratuita. La gracia de Dios es infinita, pero la salvación es un tesoro que hay que cuidar y si no lo cuidamos se puede echar a perder. Y lo contrario a un avivamiento espiritual, ¿qué es? Es un enfriamiento espiritual. Y muchas veces, y en esto sí que me exhortaba a mí el Señor, porque le voy a decir una cosa, el que se sube a predicar aquí no es porque sea el más perfecto ni el mejor. El que se sube a predicar es porque ha sido formado en un tema y el Señor quiere que se lo enseñe a la iglesia para que la iglesia sepa cómo es la cuestión, pero no es más. Aquí el único Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jesucristo y el único que tiene el brillo es Él, amén. Pero ¿qué pasa? Como uno lleva 8.000 años en el Evangelio, no me va a preguntar cuántos porque son bastantes. El Señor durante todo ese tiempo algo tiene que haber procesado en mi vida que le pueda ser útil a usted y que así como ha procesado su vida me puede ser útil a mí, porque es que todos nos pertenecemos a todos. Y si no le gusta, pues lo siento, pero yo le pertenezco. ¿No es que todos somos uno? ¿Amén? Muy bien. Y entonces, una de las cosas que se confunden a veces cuando uno le sirve al Señor es pensar que porque se está sirviendo o se está ejerciendo una labor dada por el Señor, uno ya está libre de enfriarse. Y resulta que no es así, se lo voy a probar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Y ese mensaje fue dado a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Y ahorita nos devolvemos para los evangelios, ¿vale? Apocalipsis 2:2. ¿Quién habla en el Apocalipsis? Jesucristo. Él es el que habla. Él es el que da la revelación. Él es el autor del libro del Apocalipsis. Y en el versículo 2, Jesús dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Esa es la iglesia de Éfeso. ¿Y qué tiene Éfeso? Trabaja y es paciente. Y Jesús le está diciendo, yo le conozco a usted su ministerio. Yo se lo conozco y sé que usted es buena servidora. Versículo ahí enseguida. Tu arduo trabajo y paciencia. Y paciencia no tiene cualquiera, ¿cierto? Es un fruto del Espíritu. Y que no puede soportar a los malos, o sea, una iglesia irreprensible. Versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, son unos guerreros, ¿cierto que sí? Hasta ahí todo va bien, ¿cierto? Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo así? Si es que yo estoy trabajando, yo he pagado el precio, yo he llorado lágrimas de sangre, este ministerio me lo he ganado así, vea. Yo he hecho todo lo que me han mandado a hacer y he sufrido, he perdonado y he dejado que el Señor me trate. Y el Señor me dice, pero usted ha dejado su primer amor. Y uno dice, pero no, apaguemos y vámonos. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia humana es siempre asociar lo físico con lo espiritual. Y la iglesia de Éfeso estaba haciendo un trabajo espiritual y físico notorio, que el Señor está valorando, que el Señor está teniendo en cuenta. Pero cuando le dice que ha descuidado su primer amor, ¿sabe a qué se refiere? A que ha dejado de tener tiempos de intimidad con Él. Y a muchos de los que le servimos al Señor, yo me incluyo ahí, nos pasa eso. Hay tanto por hacer en los ministerios, pero la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y que la oración de este tiempo es, pídanle al dueño de la mies, o sea, al Padre, que envíe obreros. Porque es que uno no da abasto. Uno no da abasto muchas veces.
Y resulta que la Biblia también dice que todo tiene un tiempo. Y a veces uno como servidor se vuelve tan fanático, por así decirlo, tan fan del ministerio y del servicio, que descuida los tiempos de intimidad con Él y el amor se le enfría. ¿Y sabe cuál es una de las señales de que el amor se le ha enfriado a uno? Se la voy a decir porque yo la he vivido. Y es que uno está trabajando, uno está haciendo la obra, uno está predicando la palabra, uno está enseñando la palabra, pero en el fondo de su corazón hay personas que no le agradan y no está sintiendo amor por ellas. Y está simplemente por cumplir. Y el único que te puede y me puede a mí mostrar esa condición de mi espíritu es el Señor. Y la iglesia de Éfeso es la prueba. Entonces podemos decir que hay un gran avivamiento sobre el servicio. No. El avivamiento cristocéntrico tiene que ver sí con el servicio, pero primeramente cuando la persona individualmente tiene tiempos de intimidad con Él. Porque los tiempos de intimidad con el Señor, la palabra nos va a sostener en el momento de la prueba y en el momento de los ataques. Pero los tiempos de intimidad y de amor con el Señor nos van a dar la sensibilidad para ver a los demás como Él los ve. Y uno nunca ve a la gente como Cristo la ve. Uno la ve como uno la ve. Y a veces uno siendo pequeñito y uno le cae grande a la gente. Y a veces uno siendo grande le cae chiquitico. Y eso es casi que imperceptible. El Espíritu es el que revela eso. Entonces, un avivamiento cristocéntrico, ¿qué es? Es tener tiempos de amor con Él. Y lo contrario del avivamiento, ¿qué es? Es el enfriamiento del amor. Una de las señales que estamos en tiempos es el enfriamiento del amor de las personas. Y muchas veces la iglesia piensa que ese enfriamiento es con el mundo. Sí, tiene que ver con el mundo. Pero resulta que si nos descuidamos, ese enfriamiento viene a dar acá. Viene a dar acá. Y eso es lo que el Señor no quiere. Y por eso le escribió a Éfeso. Yo sé que la iglesia, y lo vamos a cambiar, lo vamos a decir en fe. Yo sé que la iglesia de Siloé trabaja duramente. Esta iglesia trabaja duramente por el perdido. Esta iglesia diezma tremendamente. Esta iglesia avanza tremendamente. Ustedes y yo tenemos fama y de la buena. Como una iglesia dadivosa, como una iglesia que predica, como una iglesia que ama, que no discrimina, que gente que ha dicho me han amado, me han dado de comer, me han abrazado, ¿sí? Diferente a otros testimonios. Sin embargo, el Señor también dice, pero ¿qué puede tener Cristo contra mí? Que te has descuidado en tu tiempo de amor conmigo. Entonces hay que volver ¿a dónde? Al primer amor, amén. ¿Cómo permanecer en un tiempo tan difícil? ¿Cómo permanecer avivados? Bueno, ya el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús nos lo acaba de decir. Empecemos primeramente por sacar el tiempo de enamoramiento con Él nuevamente. ¿Cómo éramos cuando recién empezamos? Todos locos, ¿no? Todos aficionados. Y uno quería barrer, trapear, lavar los baños, recoger el papel higiénico, limpiar, lidiar los bebés, lidiar los niños, mejor dicho, irse de aquí para allá y de allá para acá y volver. Y uno no tenía llenadero porque uno estaba enamorado. Y pasa el tiempo y ahora uno ni para barrer, qué pereza. ¿Cierto que sí? Y a veces uno dice, uy, yo he sido una, y yo lo digo, yo no lo digo por chicanía, sino para que vean que uno es de carne y hueso también. Uno muchas veces dice, ay, tan lindos los niños, cómo los amo. Lidie niños todo un año a ver cómo sale de allá. Porque los niños son muy hermosos cuando son obedientes y te aman y te quieren, pero cuando son de dos niños bien especiales, que le ponen a uno a prueba el genio, y uno no le ha tenido paciencia ni a los de uno, y el Señor le manda a esos para que le tenga paciencia a los de otro. Y resulta que eso es volver al primer amor. Cuando teníamos el primer amor, uno así le dijeran, seguía enamorado del Señor. Así lo miraran feo, uno venía otra vez acá a la iglesia. Así nadie me quisiera, yo igual iba. Y buscaba qué hacer, y si no me hablaban aquí, yo buscaba allá, pero yo quería estar donde estaba el Señor. Y uno me va volviendo todo delicado. Se va llenando como de helio, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Vuelva al primer amor. Pero también, ¿qué pasa cuando vuelvo al primer amor? Lo primero que el Señor va a hacer en una persona que está avivada como debe ser, es que le va a colocar deseos de servirle.
de los discípulos. Los discípulos, ¿lo cree que Pedro era una belleza? Los que conocemos la historia de Pedro en los evangelios sabemos que Pedro era bien especial. ¿Y por qué la Biblia habla tanto de Pedro? Porque Pedro reunía las características de todo lo que es una persona carnal. Peleonero, rencoroso, grosero, violento, emocionalista, voluble, pesado, toposo, de todo eso. Eso era el Pedro. Pero al final la Biblia muestra que ese hombre se dejó tratar tanto por Dios que el Señor le dio tanta unción que sanaba con la sombra. ¿Se imagina? Pedro pasaba y la gente tiraba, eso está en el libro de Hechos y no me cree. ¿Dónde está? No sé, creo que en Hechos 5 de ahí para adelante. La gente tiraba la ropa de los endemoniados y cuando Pedro pasaba y la sombra de él tocaba esas prendas, la gente era libre. ¿Ustedes se imaginan, ustedes y yo con ese poder ahora? Mejor que no nos lo ha dado. Mejor que no nos lo ha dado. Uno a veces dice, pero ¿por qué el Señor en la época? Yo era una, ¿no? Pero ¿por qué Eliseo podía resucitar gente? Y si es el mismo espíritu, mejor ahora, ¿por qué ahorita uno no resucita gente? A ver, ¿usted tiene y yo tengo el carácter para manejar ese poder? No. ¿Usted se imagina ustedes y yo con el poder de declararle una palabra y que eso se hiciera efectivo? Cosas que no suceden, no porque el Señor no quiera delegar el poder, sino porque es que hay un manejo del carácter para manejar ese poder, ¿sí? Y yo me analizo y yo digo, si así como soy, y a veces yo me miro en el espejo, oiga, yo aprovecho para decirles, cuando me ven peinada y maquillada, todos creen que voy a predicar. No, yo también tengo mi tiempo de peinado y maquillaje. De una vez les digo, estoy individuo. Y yo digo a veces, si así como estoy, he tenido la capacidad de hacer tanto daño y de embarrarla tanto, ¿cómo fuera con poder? ¿Cómo fuera que uno tuviera el poder de decir, Señor, manda fuego? No había como una 20. ¿Sí ven? Y entonces yo sé que más de uno está ahí rebobinando. Uy, ¿cómo fuera yo con la unción de Elías? ¿Cómo fuera yo con la unción de...? No, nosotros vamos a tener la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Y el Espíritu Santo qué trata? El Espíritu Santo trata el carácter. Porque últimamente, cuando Cristo venga y se lleve la iglesia, todas esas señales y prodigios que fueron necesarias aquí en la tierra, eso no va a ser necesario, eso no es necesario allá en el cielo, porque eso es el diario vivir allá. Pero el diario vivir allá con Jesucristo y con el Padre eterno sí tiene que ver con el carácter. Y la Biblia lo dice, para que el Padre nos acepte debemos tener el carácter de Cristo. ¿Y el carácter de Cristo cómo ha sido? Lleno de bondad, lleno de amor, lleno de fe, lleno de dominio propio, lleno de una cantidad de cosas. Entonces todas esas señales y eso se quedan aquí. Amén. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 20. Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 25. Amén. Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 25 dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿a quién llamó? A los discípulos. Ahí está el Iscariote todavía metido. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros debe ser ¿qué? Vuestro servidor. O sea que si alguien quiere tener unción y demostrar unción en medio del cuerpo de Cristo, ¿qué debe ser? Un siervo. ¿Y un siervo qué es? Un esclavo. Ahora sírvale al que le cae mal, porque servirle al que le cae bien, eso es fácil. Eso es fácil. Pero servirle al que te ha hecho daño y al que te cae mal, ese es el reto. Y eso es lo que Cristo ha hecho. ¿O no? Cuando usted y yo éramos enemigos del Padre, ni siquiera de Cristo, enemigos del Padre, ¿sabe qué fue lo primero que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Quitarle a usted y a mí ese problemita, que era tener a Jehová mismo como enemigo de nosotros. Y sin embargo, cuando éramos enemigos, Él ya había muerto por ustedes y por mí. Y ya nos había dicho en fe que éramos reyes y sacerdotes.
Y uno bien sinvergüenza por allá haciendo lo que no debía hacer. Entonces ahora Cristo, ¿qué dice en el versículo 6? Si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, tiene que hacerse servidor de la gente. Versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. O sea que Cristo dijo, ¿cuál es el orden de Jesucristo? ¿Quiere ser rey? ¿Quiere ser reina? Primero debe ser siervo. ¿Quiere ser león? Primero debe ser cordero. Así de sencillo. Entonces una persona avivada, ¿qué es lo primero que reconoce? Que necesita volverse un servidor del Señor. Y si hay un avivamiento en tu corazón, eso nos llevará obligatoriamente a servirle en lo que Dios se haya mandado a hacer. Ahora, si Dios lo llamó a usted, querido hermano y a querida hermana, a hablar lenguas angelicales, a tocar el arpa de tal forma, de que tener la unción de David, de que toque el arpa de tal forma que todos los demonios se espanten y todo eso, eso le va a llegar, pero en el proceso. ¿Sabe cuál es el error que muchos tenemos? Que queremos ser el pastor de la iglesia, pero no queremos ser el siervo de la iglesia. Y muchos de nosotros descubrimos cuál fue nuestro don y cuál fue nuestro ministerio, sirviendo en cosas que no teníamos nada que ver, pero en ese servicio el Señor procesó nuestro carácter para ahora sí poder decirle, usted es profeta, usted es salmista, usted es esto. ¿Y nosotros qué hacemos? Queremos el proceso al revés, queremos ser salmistas, cantar, mover multitudes, pero no movemos la escoba. Y así no funciona en el reino de los cielos. Y si no lo aprendemos ahora a las buenas, el Señor nos lo va a enseñar a las malas. Ni le digo cómo me enseñó a mí. Porque si queremos estar ahí, hacemos parte de reír, ese proceso nos va a llegar a todos. Amén. Lo otro para ser una persona avivada. Juan capítulo 19, versículo 25. Este versículo está ahí. Y a veces se le presta atención y otras veces no. Sin embargo, lo hermoso de este versículo es el contexto del versículo. Juan 19, 25. Ya Jesucristo está muriendo en la cruz del Calvario. Ya está agonizando en la cruz del Calvario. Y estando ahí arriba, colgado en ese madero, Jesús voltea a mirar todo y entre eso mira hacia abajo. ¿Y a quién encuentra? Estaban en la cruz de Jesús su madre. Es que Dios está en la tierra a través de la mamá y del papá. Pero la mamá es una cosa tremenda. Las que son madres lo sabemos, ¿cierto? Las que somos madres. La mamá es una cosa tremenda, tremenda. Vaya usted a las cárceles a la hora de las visitas y son esas filas. Dan la vuelta a 2 manzanas. Y el 99% de la población que está ahí son mujeres. Y el 90% de esas mujeres son las mamás. La mamá va donde sea por los hijos. Y María no fue la excepción. Entonces estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a la mamá, a su madre, y al discípulo a quien él amaba, está hablando de Juan, que estaba también presente ahí, dijo a su mamá, mujer, ahí te entrego un hijo, he ahí a tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Y a qué quiero ir con esto? Que si una persona está avivada realmente como Dios manda, esa persona siempre va a honrar a su papá y a su mamá. Que las malas circunstancias y las duras pruebas de la vida no te hagan nunca cambiar la actitud de servicio y de reconocimiento y de honra por tu mamá y tu papá. Su papá puede ser más malo que Caín, pero Dios lo usó para traerlo al mundo, ya con eso merece honra. El Salvador del mundo, dueño de todo lo que existe, entendía lo que había en el corazón de María, tanto como mujer, pero también como madre. Y sabiendo que a pesar de que él iba a resucitar al tercer día, iba a poder verla otra vez, iba a poder consolarla, y que cuando ella muriera, él se la iba a llevar para tenerla allá arriba en el cielo, esa mala circunstancia que él estaba viviendo en ese momento no lo dejó jamás olvidarse de que su mamá
iba a necesitar ayuda. ¿Y por qué la Biblia hace referencia de que María desde esa misma hora se fue para donde Juan? Porque es que ustedes se imaginan tener una mamá como María. Es que María no fue cualquiera. Para que Dios lo hubiera escogido para ser la mamá de su hijo aquí en la tierra, cualquier mujer. Y muchas veces uno crece, se vuelve un adulto y se enreda tanto en sus propias circunstancias que se le olvida que tiene al papá y a la mamá necesitados también. Y yo sé que aquí hay mucha gente que es buen hijo en lo que puede, porque también es cierto. Pues yo ayudo a mi mamá y a mi papá ya no está, pero ayudo a mi madre en lo que yo puedo. Pues si yo fuera como de la familia de Rockefeller, la ayudaría más todavía. ¿Sí o no? Entonces todos ayudamos según lo que tenemos. Pero el detalle que es, y es lo que el Espíritu nos exhorta, que muchas veces uno está tan ocupado con su ministerio, con su trabajo, con sus luchas, con sus pruebas, con sus malas circunstancias, con sus propios problemas, que se le olvida que también la mamá o el papá pueden estar sufriendo, necesitando emocionalmente apoyo. Y ninguno ha vivido aquí la circunstancia que estaba viviendo Jesús en la cruz del Calvario. Póngase usted a pensar, y yo en la cruz del Calvario, después de haber vivido todo lo que Jesús vivió, y hasta el último momento pensando en el bienestar de la mamá. Y porque ya el papá no estaba, que era José, pero si hubiera estado José, hubiera pensado en los dos. Porque la honra es para los dos. La Biblia no dice honre a su mamá. La Biblia dice honre a su papá y a su mamá, para que le vaya bien. No está condicionando si es bueno, si es malo, si esto. Algunos hubieran podido querer tener otro papá diferente, otra mamá diferente. Pues no, ese fue el que le tocó. El Señor no se equivoca. Si le tocó ese, por algo fue. Hónrelo, ayúdelo. Entonces una persona avivada, hablar en lenguas, a ver ángeles con arpas descender, bajar y subir del cielo mientras la mamá está aguantando hambre. Eso no tiene lógica. Y Jesús nos lo está probando. Amén. Lo otro de una persona avivada es el trabajo constante. Juan capítulo 13, versículo 12. Juan capítulo 13, versículo 12. Este también lo conocemos. En Semana Santa sí que lo vemos en las películas, este pasaje. Juan capítulo 13, versículo 12. Cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, ¿no? ¿Cierto? Y por ahí hay una iglesia, no voy a decir cuál es, pero ustedes saben cuál es, que hacen ese lavatorio de los pies, ¿no? Y le hacen el lavado de los pies a unos hombres que tienen esos pies bonitos y bien arregladitos, hasta con pedicura y todo. Pero bíblicamente eso no es así. Jesús tomó un lebrillo, así que después de que hubo lavado los pies de sus discípulos, ¿sabe cómo eran los pies de los discípulos? Imagínense estos varones viviendo en una tierra desértica y ellos no usaban tenis como nosotros, ellos usaban sandalias. ¿Esos pies cómo podían estar? Sucios, rajados, empolvados, llenos de cueros, fatigados, llenos de venas, de una cantidad de cosas, porque los discípulos caminaban mucho junto con él. Y él se sienta y les lava los pies, ¿sí? Y en el versículo 12 dice, así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto. Su manto significa que él vuelve y muestra que es la autoridad. Volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que les he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Jesús reitera que es el maestro y es el Señor. Sin embargo, en el versículo 14, ¿qué dice? Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deben hacerse lo mismo los unos por los otros. Cuando yo empecé el evangelio, yo leía eso y yo me lo tomaba de forma literal, ¿no? Y yo me imaginaba mirándole los pies a los hermanos de la iglesia. Sí, yo lo reconozco porque yo a veces he sido literal y entonces ya entendí, ya después entendí, siempre lo necesario del Espíritu Santo, de que lo que Jesús está diciendo no es solamente lavarle los pies a una persona, no solamente ocurre en el campo literal, sino que es en el campo espiritual. Y lavarle los pies a un servidor o a un hijo de Dios es ayudarlo cuando caiga,
cuando tenga luchas, cuando tenga pruebas, cuando falle, cuando tenga tristezas. ¿Cómo cree usted que se siente una persona que ha tenido los pies inflamados de caminar, de correr, de andar? Que alguien venga con amor y le lave los pies y se los limpie. Ese es mucho descanso. Y eso mismo hace el que está avivado con su hermano. Eso está diciendo: lo que yo les estoy haciendo a ustedes, háganselo a otros, denle descanso a los que han caminado, a los que están trabajando, a los que están sirviendo. Ayude a su hermano a quedar limpio otra vez. De eso se trata el avivamiento de Cristo. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, ¿si qué? Si las hacen. Porque hay muchos que sabemos muchas cosas, pero no las hacemos. Entonces, ¿la bienaventuranza dónde viene? Sabiendo las cosas de parte del Señor, pero también haciéndolas, no siendo solamente, como decía Julia ahora, no siendo solamente oidores de la palabra, sino hacedores, porque eso está escrito. Lo otro está en Juan 16, 12. Juan capítulo 16, versículo 12. La presencia del Espíritu Santo. Y en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 12, esto hace parte del tiempo que Jesús tomó para hablar con los discípulos en Getsemaní. Les dice a ellos, y ahorita nos dice a nosotros: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hermano, hay muchas cosas que Dios te ha hablado, hay muchas cosas que Dios te ha prometido, hay muchas cosas que el Señor va a hacer, pero no suceden ahora porque por ahora no la podéis sobrellevar. Pero en su tiempo se cumplirá. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, el Espíritu Santo, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber sobre las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu Santo, versículo 14, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora la contraparte es: ¿de dónde va a tomar el Espíritu Santo sobre mí si yo no he recargado ese nivel de información? Porque todos conocemos el versículo que dice: abra su boca que yo la voy a llenar. Pero si uno no ha hecho sino llenarse de bobadas, ¿qué va a hablar esa boca? Bobadas. A veces hablamos unas bobadas. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Llenen sus espíritus, sus mentes, sus corazones de Él, de su palabra, para que cuando venga el Espíritu Santo, Él tome de lo que el Padre y Él ya nos dieron y ya te dieron a través de la palabra y les revelará las cosas. Pero si yo me quedo solamente con lo que me predican un domingo y vuelvo al otro domingo, en el momento de una revelación no voy a entenderlo, porque no tengo esa base de datos llamada corazón llena de la palabra. ¿Cómo voy a refutarle a alguien o cómo voy a darle un mensaje de parte de Dios a alguien si yo ni siquiera he entendido el mensaje de la palabra? Primero debes entender el mensaje tú, para que se lo puedas explicar al otro. Y hay muchas cosas que el Señor a todos nos ha hablado y no las entendemos ahora. Pero si seguimos rellenándonos de Él, de la palabra de Él, en su debido momento, ¿qué dice? ¿Qué ha prometido Jesús? Él nos las va a revelar. Amén. Jesús dice: no entienden las cosas de la tierra y quieren saberlas del cielo. Eso lo dijo Jesús a la gente y a los discípulos. No entendéis las cosas que les enseño sobre la tierra y quieren saberlas del cielo. Y uno encuentra una cantidad de hermanos y de hermanas, porque le estoy hablando a la iglesia, que vienen y le preguntan a mí, yo que soy dulce para esas preguntas y yo quedo loca. Que si yo sé que los libros que encontraron de no sé dónde, que en Egipto encontraron no sé qué, que en el río Jordán encontraron no sé qué, y una cantidad de cosas arqueológicas y cosas que yo quedo.
Y me preguntan a mí, y quieren entender una cantidad de cosas antiquísimas, pero no han querido entender lo que dice los 10 mandamientos. No robarás, no matarás, no dirás chismes, no dirás esto, pague lo que debe. Eso no se entiende, ni se aplica. Pero se quieren entender las 7 cabezas del Apocalipsis y los ángeles y eso. Entendamos primero, y eso nos habló el Señor en el primer servicio, trabajemos con los pequeños mandamientos que tienen que ver con el carácter. Y luego el Señor nos va a revelar las grandes cosas. Amén. Y lo último está en Mateo 17:24. Mateo 17:24. Y esto sí que nos cuesta, pero pues ahí está. Una persona avivada da todos estos síntomas. Y entonces yo decía, bueno, ¿yo qué tan avivada estoy? Pues, ¿yo qué tan avivada estoy? ¿Adivine qué? La mitad. Porque cuando uno aplica la palabra para uno, uno debe aplicar la palabra para uno primeramente. Cuando uno aplica la palabra para uno, se da cuenta que uno está como regular invis, ¿no? Entonces deja de estar mirando qué tan regular está el hermano. ¿Sí o no? Muy bien. Mateo capítulo 17, versículo 24. Vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas, o sea, las 2 monedas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? O sea, que ¿quiénes vinieron? Los cobradores de los impuestos. Y los cobradores de los tributos eran bien rechazados por los judíos. ¿Sí o no? Versículo 25. ¿Qué les contesta Pedro? Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién deben, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, están exentos. ¿Qué pasaba? Este impuesto que está aquí lo debían pagar los comerciantes y los extranjeros que estaban viviendo ahí en Capernaum, mas los judíos no tenían por qué pagar eso. Sin embargo, los recaudadores eran avispados que aún a los mismos judíos se los cobraban, por eso era que los querían tanto, codiciosos y ambiciosos. Y lo tremendo, ¿saben qué es? Que Mateo era uno de esos. Mateo era un recaudador de impuestos, pero Pedro no lo quería. Pero creo que Pedro no quería casi nadie, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña que los discípulos eran gente como tú y como yo, llenos de cosas. No es por nosotros, es por él, amén. Versículo 27. ¿Qué contesta Jesús? Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, es una moneda de la época. Tómalo y dáselo por ti y por mí. O sea, Jesús le dijo a Pedro, vaya al mar y el primer pescado que saque, ahí está el dinerito para pagar su impuesto y el mío. Pero ¿dónde está la parte clave? ¿Qué le dijo Jesús? Para no ofenderlos. ¿Sabe cómo se llama eso? Sujeción a las leyes. Yo sé que hay muchas leyes que no convienen, yo sé que hay muchos policías que no les caen bien a ustedes, yo sé que los guardas de tránsito a veces son bien especiales, yo sé, pero el Señor no nos está mandando a nosotros a mirar si nos caen bien o nos caen mal. El Señor solamente está diciendo, para no ofenderlos, cumplan. Y uno ve cristianos aquí en la Comuna 20, oye, a mí el Señor sí que me hablaba con eso, que porque aquí en la Comuna 20 nadie se pone casco, entonces no se ponen casco. Y cuando algún policía les dice, ¿sabe por qué lo digo? Porque yo era una de esas. Hasta que un día el Señor con esta palabra me dijo, tome para que lleve, respete. Y lo más tremendo es que uno viene con la camiseta que dice, Nazareno Siloé, llamados a servir, maestra de niños. ¿Que a usted no le ha pasado? A mí sí me pasó. Varias veces. Uy, qué pena que vengan y le digan al pastor, es el pastor. Una servidora suya, ella, chiquitica ella. Como groserita, ¿no? Y el pastor echando cabeza, ¿cuál de todas será? La ventaja es que varias somos chiquitas así, entonces el pastor le toca estar mirando. ¿Ustedes se imaginan eso? Jesús, ¿qué pudo haber dicho? Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, pudo haber dicho, no, yo no pago. ¿Cierto?
O pudo haber alegado lo que dice la ley. Por ley, yo como judío y Pedro como judío no estamos obligados a pagar ese dracma. Jesús dice, no nos compliquemos. Demos ejemplo, no los vamos a ofender. Vamos a respetarlos porque tienen una autoridad. Y hace el milagro. Si yo me acojo a las leyes y tengo mal de papel en la moto, pero yo le digo al Señor, Señor, yo quiero cumplir con tus leyes, yo estoy convencida que el Señor alguna salida le va a dar para que usted ponga al día sus papeles de su moto. Pero si salen esa moto de ahí para allá echando humo y le dicen, ¿dónde está la tecnomecánica? Y se la quitan, no vaya a venir aquí llorando a decir, el diablo me está atacando. Hermano, usted que sabe de guerra espiritual, reprenda ese demonio. Y el diablo, ole, yo no tengo nada que ver ahí. ¿Dónde está la otra sujeción? Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo capítulo 3, versículo 13. En el bautismo de Jesús, entonces, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Versículo 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero ¿qué le contestó Jesús en el versículo 15? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ya la Biblia nos está mostrando que se le sujetó a las leyes del mundo, pero también nos está mostrando que se le sujetó a un hombre con autoridad ministerial. Y no nos sujetamos tampoco con los ministerios. Una persona avivada, cristocéntricamente hablando, maneja la sujeción. A veces queremos que los niños se nos sujeten, pero nosotras no nos sujetamos a los líderes que Dios pone. No nos sujetamos al esposo, las esposas digan amén. ¿Vio? Sale en reversa. Si la mujer no se le sujeta a su esposo, difícilmente habrá una bendición como debe ser en el hogar. A veces los maridos se convierten en los hijos de las mujeres. Y uno ve mujeres cristianas, temerosas del evangelio, tratando al marido como si fuera el otro hijo. Vaya, hágame, tráigame, póngame, no. Y lo regañan como si fuera un niño y resulta que es el marido. Y lo más tremendo de esto, ¿sabe qué es? Que el maridito dice, sí, mi amor, sí. Pero ojo, varones, porque la Biblia dice que el hombre debe estar sujeto ¿a quién? A Cristo. Entonces, si el hombre está sujeto a Cristo, ejerce una autoridad como debe ser en su hogar y la mujer se le sujeta. Como los hijos ven un modelo de sujeción en los padres, los hijos se le sujetan a la mamá. Y no hay necesidad de estarlos amenazando con el papá. Y los maestros que manejamos niños, muchas veces amenazamos a los niños, le voy a llamar el pastor, y el pastor viene ocupado acá predicando y uno allá amenazándolos con el pastor. No. El que tiene autoridad es porque también se ha sujetado a autoridad. De lo contrario, ¿de dónde? Pero muchas veces queremos que se nos sujeten los demonios, pero uno no se le sujeta a los hermanos de la iglesia. Y queremos que los demonios se nos sujeten. Queremos que el demonio de la pobreza se sujete ahora. Y el ujier le dice, hermana, no se siente ahí, siéntese acá. La sujeción es en todo, mis hermanos. Y si Jesús se sujetó, ¿por qué no nos vamos a sujetar nosotros? Entonces, si ven que un avivamiento no tiene que ver, un avivamiento cristocéntrico no tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el entendimiento. Y el entendimiento me lleva a conocer la palabra del Señor. Y después de conocerla, como tengo el primer amor en proceso otra vez, entonces esa comunión me hace vivirla. Amén. Dele un fuerte aplauso ahí al Señor. Pedimos el en vivo. Le damos gracias al Señor. ¿Ya? ¿El en vivo ya? Yo le invito a que se coloque, avanza y oramos. Amén. A despedir el servicio. Marilyn González.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, bendito Jesús. Te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria, honra y alabanza, porque solo tú eres digno, Señor. En el libro de Apocalipsis dice que los reyes de la tierra, los ancianos y los sabios de la tierra se inclinan ante ti, bendito Jesús, y tiran sus coronas a tus pies. Solo tú eres digno de alabanza, Señor. Solo tú eres santo. Solo tú eres bueno. Solo tú eres nuestro Salvador, nuestro ayudador.